Muy buenas noches, bienvenidos al programa Al Día, programa de televisión producido por TK Televisión y Nortevisión. Como siempre, agradecer a Pedro y a Hilario y Pedro, su presencia esta noche en este programa que hemos previsto llamarle herramientas del gobierno para afrontar la crisis. Bien, la primera de las herramientas que podemos tocar es la política, ¿no? Integralmente está la política fiscal, la monetaria y la exterior. Y me gustaría en este primer tiempo irlo desarrollando poco a poco. Empezamos por la fiscal, tema de impuestos, gasto público y transferencia. Y digo herramientas del gobierno para afrontar la crisis porque mi gran duda es si el gobierno tiene las herramientas que vamos a hablar nosotros ahora, porque veo que la crisis continúa, que yo no sé si la están afrontando correctamente. Yo tengo infinidad de dudas y por eso es el momento de... ¿Te puedo hacer una pregunta? Dime. ¿Tú no crees en la economía? Porque es que no veo que por ningún lado hables de economía, que es lo que levantaría la situación. Hablaremos de economía. Usted está hablando de fiscal, monetaria y de exterior. Pero no me habla usted de la economía. Que sí, es que la economía lleva todo. Pero es la que hay que plantearse. Que bueno, ahora nos la planteamos, para eso tenemos un debate. Vale. Don Pedro, usted como economista, ¿cree que de verdad que hay herramientas? Sí, por supuesto que hay herramientas, las que usted ha nombrado. El gobierno solo dispone de la política fiscal, la política de renta, y básicamente esa es la que dispone el gobierno de España y el gobierno de Canarias, que también tiene sus atribuciones. La política monetaria está en manos del Banco Central Europeo. El Banco de España, que antes era el director de la moneda de la peseta, cuando nos integramos en el euro cedimos soberanía y ahora estamos en el Banco Central Europeo. Hay políticas, por supuesto que los instrumentos, el gobierno tiene instrumentos para influir en la economía. Lo que no se sabe si algunas veces bien o mal, pero influir por supuesto que sí que hay instrumentos. No, ya estamos hablando de economía. Estamos hablando de que el gobierno tiene instrumentos para intervenir, pero lo que no hablamos o lo que no está planteando el gobierno es el tema de generar otras economías que no sean la única que realmente es el motor de España, que es la turística, que es lo que nos genera el turismo. Y si hemos tenido la pandemia que hemos tenido y estamos en la situación que estamos porque el turismo ha dejado de venir, sería lo normal que estuvieran planteándose el buscar otras alternativas económicas, que las hay, las pueden haber, al turismo, para evitar que si nos pasa algo, o se mantiene esto, o hay cualquier despiste que pueda ocasionar algún boom que sea destructivo, que haya unas salidas, pero lo que no podemos seguir en la misma situación, esperando a ver si la pandemia se suaviza y esperamos a ver si no viene turismo para que se pueda reactivar la economía de un país que tiene ahora mismo casi 4 millones de parados. Bueno, yo discrepo de algunas cosas, querido Hilario. Primero, efectivamente, nosotros en Canarias, donde más nos afecta, hemos tenido siempre el monocultivo, pues de la caña de azúcar, antes la vid, el plátano, sigue estando, y el turismo. Creo que ese es el gran error. Nosotros tenemos que diversificar nuestra economía. No es nada fácil. Ahora podemos llegar a un acuerdo, todas las fuerzas políticas, empresarios, sindicatos, políticos, vamos a diversificar el tema de nuestra economía, turismo. Sí, pero hay que ver todo lo que conlleva el turismo, hay que ver todo lo que está alrededor del turismo, cómo eso se va reformando, transformando en otras cosas. ¿Qué podemos hacer en Canarias? Turismo, tenemos sol, playa, tenemos cultura, tenemos arte, tenemos un gran abanico de posibilidades que utilizar el turismo, y creo que no se están utilizando todas. Pero también tenemos que poner en modo la inteligencia artificial, tenemos que investigar el I+D+I. Hay cosas que se pueden hacer. Yo espero que ahora con el efecto de la pandemia que estamos tan fuerte padeciendo, esto pueda ir cambiando paulatinamente. Lo que no sé, si los poderes auténticos de la economía son capaces de pensar en más allá. Esa es mi gran duda en todo esto. No sé, Pedro, tú como economista... Desde luego, hay que pensar a medio y largo plazo. Lo que estamos sufriendo ahora, las consecuencias del COVID, de la pandemia, el parón turístico y el parón de la economía canaria, viene porque tenemos efectivamente un monocultivo turístico
pero la diversificación no se produce de ahora después. Se tardan años, hay que planificarla y se tardan años en modificar los presupuestos, las actividades, los desarrollos que hay que hacer. Desde luego hay una cosa que tenemos claro: somos una potencia turística a nivel mundial. Lo que hay que hacer, y esta pandemia nos lo puede favorecer, es seguir siendo buenísimos en turismo y diversificar a sectores, como decían los abuelos, nuestros abuelitos, no poner todos los huevos en la misma cesta, pero aprovechando que somos buenos en una cosa, vamos a empezar a diversificar porque lo que es cercano, porque en el turismo también hay desarrollo digital, big data, hay muchos desarrollos que se pueden hacer el solapamiento con ese desarrollo que tenemos y que nos puede diversificar la economía, no hoy que no lo podemos hacer, sino dentro de 10, 15, 20 años. Pero no es la primera vez que tenemos una crisis en Canarias y que ha afectado al turismo. Es decir, y no en aquella fecha, me voy si quieres para los 80, un poco más atrás o un poco más adelante, y nunca ninguno de los gobiernos, ya estábamos con gobiernos autónomos, hizo nada por diversificar la economía de esta región. Y ahora en estos momentos tampoco están haciendo mucho, por no decir no están haciendo nada, por diversificar la economía de la región, porque había que aprovechar el momento para buscar alternativas. Hemos recibido millones de euros, por ejemplo con el REA, para intentar garantizar el abastecimiento de Canarias, y en vez de dedicarlo a los sectores primarios canarios como agricultura, ganadería y pesca, se lo hemos dado a las comercializadoras e importadoras de los productos que consumimos, con lo cual hemos hecho que la gente abandone el campo, abandone el mar, y estos intermediarios ganen más dinero porque encima recibían subvenciones, y los productos, no voy a decir que fueran más baratos, pero los productos producidos en Canarias seguían con otro impuesto que se crearon, el INEM, ¿se acuerdan? Para desarrollar la industria, lo que ha hecho es que el producto canario esté más caro todavía que el que importamos. Es decir, hay una serie de contradicciones en los planteamientos que se están haciendo en la economía canaria, que de otra parte hay que decirlo. Es decir, desde el primer momento la economía canaria fue programada para ser una economía subvencionada. Desde la preautonomía y los primeros años de la autonomía, y actualmente hoy, Canarias es una economía subvencionada. Si no hay subvenciones europeas y si no hay turismo, Canarias está por los suelos. Y esto no se puede seguir manteniendo. Y lo malo es que los cerebros que ha generado Canarias en estos años, en estos 40 años, han tenido que emigrar de Canarias. Y aquí tenemos dando las mismas patadas al aire a las mismas vacas que empezaron en la preautonomía y en los primeros años de la autonomía. Con lo cual, la visión de futuro de esta gente llega a cero. Manolo antes hablaba del I+D+I. Había que preguntarle al gobierno de Canarias si es verdad un rumor que circula por ahí, que una determinada plataforma que está ubicada en Canarias, que parece que puede tener mucho futuro, pero casi todos los que están invirtiendo no son canarios, es la que en las últimas décadas más dinero, por no decir casi todo, más del 70% del I+D+I iba a esa plataforma. Y no había otra posibilidad de diversificar hacia otros sectores, sino había que darlo ahí porque había una necesidad urgente de que esto se hiciera y de que esto empezara a producir para ver si traíamos inversores extranjeros. Resulta que los inversores extranjeros cero. Las zonas SEC no son atractivos. Y el REF, ya veo por ahí que ahora están pidiendo que se adapte a la situación. El REF en Canarias siempre se ha hecho para los ricos. El REF no ha servido. Y los gobiernos han estado trabajando en el desarrollo de ese REF para que los que sean ricos se hagan más ricos. El REF no llega al pueblo, no es distributivo en nada. Y si hablamos después de aquello, ¿cómo se llama? La RIC, entonces ya es que nos tenemos que reír. Porque en Canarias no se ha ido a ayudar al desarrollo de Canarias y pensar en el futuro de Canarias, sino de aquello que usted tenía por ahí algo en lo que nos mandó el otro día, de esas cosas que se dedican a estudiar esos grupos
que están por ahí estudiando, pero todos los de Canarias solo han estudiado para ayudarse a sí mismos, no para ayudar al desarrollo de Canarias. Y sus políticas las han puesto en práctica y el gobierno ha picado y ha caído en esa comida que le han dado para beneficiar cada vez más a esta gente. A mí me gustaría dar un paso atrás de algo que dijo antes, no me gustan los pasos atrás, que ha dicho Pedro. Esto es un tema de 20, 30 años. Esto no se puede hacer, eso no es soplar y hacer las cosas. Creo que hay... Del 80 hoy hay 40. Bien, de acuerdo, pero creo que nunca ha habido una catarsis, una crisis tan fuerte como ahora. Nunca hemos tenido un cero en turismo, nunca hemos tenido las necesidades gravísimas que hay hoy. Y si a eso hablamos, que vamos al final del programa, de la migración, imagínense ustedes el cóctel que tenemos, a punto pues de romperse las costuras. Entonces, cuando hablamos de 20, 30 años, creo que lo que tienen que hacer es una planificación de todos, no suya, Hilario, de Pedro y mía, no tiene que ser de todo el conjunto de empresarios, sindicatos, pensantes que hay en Canarias, doctores que tienen la Universidad de La Laguna y la de Las Palmas de Canarias y también de las privadas. Creo que hay que hacer un documento a años vista, y a años vista pasa por el tema del turismo. Sí, el turismo no solo es sol y playa, el turismo tiene turismo de sanidad, un turismo para temas de arqueología, un turismo para el tema de música, cuando están los festivales de música. Creo que por ahí se puede caminar mucho, no solo sol y playa. Y también hay que ver qué hacemos con I+D+I, hay que ver si hacer auténticos polígonos industriales, pero aquí no se puede fabricar un coche, o aquí lo que se puede ensamblar cosas cara al mercado africano. Lo que pasa es que hay que ser competitivo, y esa palabra de competitividad es muy complicada a veces de entenderla y ponerla en práctica. Creo que el esfuerzo es importante hacerlo para dejarse a las nuevas generaciones. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Y respecto a esas herramientas que usted ha hablado, efectivamente, esas herramientas yo creo que en el papel eran buenas herramientas. La realidad ha sido muy distinta, y Pedro, como economista que es y por su despacho pasan infinidad de problemas, sabe el sufrimiento y el calvario que hay. A mí me gustaría, con el tiempo que nos queda en esta primera parte, darle a esto otro empujoncito para que la ciudadanía, las personas que nos ven, que son muchas, vean que hay que ser prudente, pero hay que tener una dosis de optimismo moderado, ver que el mundo no se acaba aquí, que esto tiene paso, y que cuando, en el caso de la vacunación, que tenemos y la inmensa mayoría vacunados, podrán venir turismo y podremos empezar a relanzar la economía. El gran problema, y no me quiero pasar de tiempo, es que siempre lo he dicho, cuando una persiana de un comercio se baja, es muy difícil de subirla de nuevo, y tenemos que ver de qué modo sacamos del paro, de los ERTE que están ahí, de nuestra región y de España. Pero, Pedro, para no ponernos a divagar, ¿tú crees que, como Hilario, que ha puesto sobre la mesa un tema importante, esto tiene solución de verdad, o esto es el paripé, darle para adelante a la pelota y seguir dándole patas a la pelota? Bueno, yo creo que sí, que hay esperanza en el sentido de que si todos remamos en el mismo sentido, sí podemos llegar a un buen puerto. Y me explico. En Canarias hay ahora mismo 2 universidades públicas, que son la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna, y 3 universidades privadas hasta ahora, que es la del Atlántico Medio y la de la Fernando Pessoa en Gran Canaria y la Europea en Tenerife. Tenemos materia gris que nos sobra. Tenemos un potencial enorme en muchas cosas, en otras no. Canarias es un territorio pequeño y fragmentado, y no tenemos recursos y materias primas, pero sí tenemos materia gris, y ahora mismo las opciones digitales, es decir, la conexión punto a punto, donde podemos estar en contacto con Estados Unidos en California, o con Hong Kong, o con cualquier país europeo, eso es fundamental, porque ahí sí que esos desarrollos sí que los podemos hacer. Lo que hace falta en Canarias es grandes dosis de generosidad por parte, primeramente, de los políticos, donde hay una miopía enorme. ¿Por qué? Porque los políticos viven de sus 3 o 4 años y necesitan hacer cosas que sean tangibles para que los puedan reelegir. Y claro, pensar en cosas a 15, 20, 25 años vista, donde no van a poder cortar la cinta de la inauguración, pues se les hace demasiado largo. Por eso necesitamos grandes dosis de generosidad por parte de los políticos, por parte de los empresarios, por parte de los trabajadores, y planificar, que es lo que nos falta, planificar cosas a muy largo plazo.
Y sí se puede, por supuesto que sí. Partiendo en ondas concéntricas del propio turismo, tenemos economía sostenible, tenemos sanidad, tenemos alimentación, tenemos la economía digital, el Big Data. Todo eso se puede exportar desde Canarias. ¿Por qué? Porque no necesitamos materias primas. Fundamentalmente necesitamos conexiones rápidas, autopistas de internet, y materia gris y masa gris en Canarias nos sobra. ¿Y eso qué hace? Que podamos tener empleos estables y de altísima calidad. También no nos olvidemos, porque hablamos de la universidad, pero tenemos también que crear una formación profesional muy potente, que sea útil a las empresas, que sean no una FP del siglo XIX, porque todavía hay formaciones del siglo XIX que, claro, no se están demandando, y resulta que las empresas se vuelven locos para conseguir operarios del siglo XXI. Eso por ahí tenemos que hacer, es decir, vamos a sentarnos, vamos a reunirnos, qué es lo que necesitamos, qué es lo que vamos a ver, lo que en los CINTAC llaman, vamos a ver las macrotendencias, y dentro de esas macrotendencias, ¿dónde podemos en Canarias encajar? Desde luego, aquí no es lógico que monten, como van a montar en Martorell, una fábrica de baterías. Estamos lejos de los centros de producción de materias primas y lejos de los centros de distribución. No tiene sentido. Otra cosa es que podamos hacer desarrollos de software para hacer eso. Eso sí lo podemos hacer y lo podemos vender en el mundo. Entonces, hay cosas que podemos hacer y cosas que no. Energía sostenible, tenemos el mar, podemos ser una potencia en agua, podemos ser una potencia en aprovechamiento de agua, aprovechamiento de sol, que tenemos aquí muchas horas de sol más que en Europa. O sea que dentro de lo que es el sector turístico, la diversificación concéntrica que puede ser hasta que esos sectores sean totalmente independientes son enormes. Lo que hace falta es voluntad. Señor Esteves. No, yo estoy de acuerdo con Pedro, pero yo llevo aproximadamente... Me gusta esa visión suya ahora, que nos va a recordar del pasado, de los que están, de los que estuvieron y no han hecho nada, y lo que han hecho por ocho de ellos. Es lo que usted No, pero que yo llevo desde los años 70 diciendo que en Canarias falta proyectos, programas y perspectivas. Se han hecho muchos estudios. En el 80 creo que pedimos uno relacionado con la zona limítrofe del África, y perspectivas para el año, hablábamos del 2000, y se había pedido para 3 sectores y me metieron 40 sectores, con lo cual ya el trabajo se disparató y nada se llevó a cabo. Después estaba aquí el programa 2020, el Cabildo, que se hizo, y el Cabildo, el gobierno de Canarias. Aquí se han hecho muchos programas, muchas cosas para salir de la crisis. Lo que no ha habido, y no hay voluntad de romper. Es decir, después, porque no tenemos, hay que ser realistas, en Canarias no hay empresarios. En Canarias no hay empresarios. Manuel, hay algunos sucursalistas de empresas de fuera, y después los nativos nuestros no quieren arriesgar. El empresario tiene que arriesgar, tiene que darle vida a su dinero que tiene. Aquí no se arriesga nada. Aquí vamos a lo que me produce, invierto 20, quiero amortizarlo en 4 años, y si puedo sacar 40 es mejor que no los 20. No se arriesga dinero para ayudar a que esto se desarrolle. El que arriesga algo, con lo de la RIC, los que han ganado algo se han ido a invertir en temas de turismo fuera de Canarias. Y los consejeros de economía, algunos de ellos que hablaban que eran de izquierda, contentos por haberle dado dinero a Canarias y que se lo lleven fuera. Incluso defendiendo ante Madrid que se autorizara, que se sacara el dinero de la RIC para invertir fuera de Canarias. Un dinero que era y debía ser Canarias, porque lo generó Canarias. Así han venido montones de empresas turísticas de fuera que, como tributan fuera, se llevan su dinerito, y Canarias para atrás y para atrás. Aquí hay una carencia de políticos que vean en el futuro, que proyecten y programen y se dispongan a hacer las cosas con futuro y además con sostenibilidad, porque esa es otra. Yo me recuerdo que hubo un salto de agua en Canarias que hubo que quitarlo porque le vendimos a Endesa todas las centrales eléctricas de Canarias, y ahora estamos preocupados por hacer un salto de agua después de haber quitado el que tuvimos en La Palma.
aquí en Serapiri, que a Perdón. lo mejor es interesante y hay que hacerlo, ¿Me permite, pero no me cuadran las cosas que se han hecho políticamente. ¿Le puedo interrumpir y usted siga la segunda parte? Bueno, la verdad que este primer tiempo del programa Al Día está calentito, tanto Pedro como Hilario, desde mi modestia también, pues vamos intentando poner granos poco a poco para el futuro optimista moderado de nuestra economía. Nos vamos un minutito a publicidad y volvemos rápidamente a la segunda parte, que tenemos que cerrar este segundo tiempo. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bueno, de vuelta ya en esta segunda parte del programa Al Día. Yo quería recordarle al señor Esteve una cosa. En este programa que se han hecho programas a largo plazo, el de 2020 fue en la época de María Eugenia Márquez, presidenta del Cabildo de Gran Canaria. Desde mi modestia intervine desde mi época de Infecar. Y lo que a mí me preocupa todo esto es que se hizo, creo que era un buen programa, se trabajó y al final todo eso va al cajón. Y el que viene nuevo lo hunde más en el cajón y al final termina llevando la estructura de papel. Ese es un gran problema. O sea, lo que no se puede es cada vez que hay un color político que gobierna, le cambio. No me gusta, no, mire, esto es lo que necesita Canarias. Y Gran Canaria en particular, o esta ciudad de Gran Canaria concretamente. Y eso va, como suele decir, a misa. Esto no se cambia. Hombre, hay que retocar las cosas de acuerdo con el tiempo. Lo que no se puede es que viene usted, viene don Pedro, vengo yo, y como no me gusta lo que usted ha puesto el color, me lo cargo, ¿no? Yo creo que ese es un gran problema. Yo creo que el tema es distinto, don Manuel. Venga. En Canarias no hay políticos. Hay gente que ha utilizado la política para vivir económicamente bien. Porque si hubieran políticos, eso que usted está diciendo se haría realidad. Porque lo que queremos es que se desarrolle Canarias, porque si se desarrolla Canarias, todos los canarios ganamos, desde el de abajo hasta el más arriba. Pero en Canarias no ha habido, en los años que llevamos de autonomía, nada de programación de caras a Canarias. No han habido políticos que luchen por Canarias, han habido personas que han utilizado la política para estar ellos mejor. Fíjese usted hablaba de doña María Eugenia Márquez, y hubo un presidente también que era del mismo sitio, Román Rodríguez. El pueblo agrícola, el pueblo agrícola que más exportaba en España, en función de su capacidad, era la aldea. Y nunca se preocuparon de que la aldea tuviera una carretera digna para que sus productos llegaran en condiciones y antes que ningún otro a los mercados europeos que tenían. A mí me produce una tristeza ver que un pueblo como ese, que ha pasado de ser el primer exportador a uno más, y aquí ha tenido mucho que ver la isla Fraternari trasera hermana de Tenerife, porque se ha cargado la aldea y ellos han empezado a dar salida a sus productos agrícolas que antes no le podían dar. Y esto es lo que hay que en Canarias romper,
que cada uno lo que produzca lo pueda exportar todo el mundo en condiciones y en buenas condiciones y bien. Lo que no podemos hacer es condenar a uno para nosotros beneficiarnos de esa condena. Y ese tema en Canarias no se va a obviar porque no hay políticos, hay vividores de la política. Luego, empecé diciendo las herramientas del gobierno para afrontar la crisis. Hablamos de política fiscal, impuestos, gasto público y transferencia, monetaria, tipos de interés y dinero en circulación, y el exterior, la comercial y los aranceles. Desde su posición de economista y de su despacho, ¿cree usted que cuando usted asesora a grupos empresariales es suficiente el tema fiscal, monetario y exterior? ¿Esta herramienta que tenemos o esta herramienta, como diría Hilario, no nos sirve y hay que ir a otras herramientas? Bueno, por supuesto los gobiernos tienen sus colores y de cada cual entiende de una forma distinta el empleo de los instrumentos financieros y como políticos o partidos políticos que conforman eso tienen un pensamiento acerca de cómo intervenir en la sociedad para cambiarla. Lo que está claro, y partimos de la base, que en estos momentos la política fiscal en España y también en el gobierno de Canarias es una política fiscal basada en el incremento de impuestos. Un incremento de impuestos con el argumento de que el gasto público está creciendo. Entonces, claro, hay que recaudar para poder gastar. Se olvidan algunos, yo creo que algunos en las clases de política pues se iban al futbolín a jugar, al bar, y se olvidan de que hay un estudioso, un economista americano por ahí que descubrió lo que se llama la curva de Laffer, y es que a medida que usted aumenta la presión impositiva, se produce el efecto contrario. Lejos de recaudar más, usted empieza a recaudar menos. ¿Por qué? Porque el incentivo a trabajar, el incentivo a pagar, cada vez es menor. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola. Si usted a las empresas les hace cada vez pagar más impuestos y a los trabajadores les sube también los impuestos, esos trabajadores tienen menos renta disponible y como tienen menos renta disponible consumen menos. Al consumir menos, las empresas facturan menos y a su vez como facturan menos necesitan comprar menos y necesitan producir menos. Con lo cual todo ese descenso es un círculo vicioso que lo que hace es consumimos menos, se vende menos, se produce menos, se necesitan menos trabajadores para producir. Se necesitan menos trabajadores para producir, menos trabajadores tienen renta, menos se consume. Entonces, eso puede llevar a un shock de la economía. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, que como decía el dicho, los experimentos con Coca-Cola. En una crisis como la que tenemos, subir los impuestos es peligroso. Tenemos a las empresas que tienen falta de liquidez, y si usted se dedica a subir los impuestos, ¿qué está haciendo? Drenando liquidez del sistema. Si drenan liquidez al sistema, las empresas no tienen dinero para hacer inversiones, para reestructurarse, y apenas que vayan las cosas mal, lo lleva a un concurso de acreedores. ¿Qué conduce a eso? Más paros, más subvenciones. Hay que pagar más. Y eso genera a su vez más gastos. O sea que, por un lado, ingresan menos las empresas y hay menos renta para los trabajadores. Y por el otro lado, hay más gastos. Hemos conseguido justo lo contrario de lo que pretendíamos. Ahí quería llegar yo. Mucho cuidado. Ahí quería llegar yo. Luego, habrá que regular los impuestos, como usted bien ha dicho, y habrá que regular el gasto público. O el gasto público regulamos el impuesto y el gasto público abrimos las puertas, porque claro, mientras más gasto público tengamos, saco gente del paro. No, yo creo que también falla que no se conciencia la gente de que padre Estado o padre Gobierno no puede estar dando y regalando todo. Es decir, en la sociedad del bienestar hay que implicar que el ciudadano tiene que aportar algo para que se pueda mantener y se pueda sostener a largo plazo. Pensar que los gobiernos, porque prometan y porque digan que hoy lo dan, se va a poder mantener o sostener, no es verdad. Porque cuando entre otro gobierno con un cariz político distinto, cambia.
Es decir, aquí hay un tema que es triste. Como estuvimos 40 años sin democracia, ahora que hemos llegado a la democracia, los que se dedican a malvivir de la política hablan de que no hablan, sino están presos del voto. Y entonces todos tienden, y ya lo reconoció... Presos del voto. Presos del voto, sí, están más que presos, drogados con el voto. Eso ya lo dijo un señor que se llama Rajoy, que era amigo suyo, cuando dijo hace poco que él siempre en todas las campañas solía engañar cuando prometía que iba a bajar los impuestos y que sabía que luego cuando llegaba al gobierno lo que tenía que hacer era subirlos si quería mantener algunas prestaciones sociales. Entonces la gente que va debe recordar todas estas cosas porque las han dicho. No quiero decir lo que decía Felipe González porque todavía peor, pero sí hay que recordar que el gobierno tiene que recaudar. Si no recauda, tiene que aportarlo el ciudadano de su parte. Es decir, en vez de que ponga impuestos, yo pongo un tanto por ciento de lo que me cuesta la sanidad, esto y lo otro, para poder tenerla y disfrutarla. Todos aquellos bienestares que tengo, pero aquí nos lo quieren regalar todo a cambio de que le demos voto. Ya veremos lo que nos pasa después, y esa es otra de las cosas que hay que romper ya en los 40 años que llevamos de democracia, romper con el estar drogados por los votos. Ser capaces de dar lo que sea a cambio de que nos voten para mantenernos en el poder, cuando realmente a lo mejor como político es malo, pero a lo mejor trabajando, plantando papas, o yendo a pescar, o matando cabras podía ser una buena persona, y podía ser más rentable que dedicándose a la política. Aquí esa parcela no se tiene en cuenta. Es decir, posiblemente la mayoría de los que están malviviendo de la política no sirven para política. A mí hay una cuestión que antes Pedro comentó y que tú la matizas y yo quiero poner sobre la mesa de nuevo, el tema de la subvención. El dinero, todo esto, hay que decirle a la ciudadanía que todo esto no es gratis, esto hay que pagarlo. Ya hay estudios por ahí, que corríjanme, que hablan de que el endeudamiento que va a haber con la pandemia del coronavirus, eso puede durar, todo el dinero que Europa nos presta, que va a venir a España 114.000 millones de euros. 114.000 millones de euros. Hay que ver ahora cómo se reparte eso. Porque claro, eso es un tema también muy complicado, en qué se lleva ese dinero y a qué. Pero eso hay que pagarlo. Y a mí hay una cosa que tengo que decirla no muy alto porque no quiero crear problemas, pero y esto un día, y si no hay para pagarlo, y esto se podrá mantener, porque esas prestaciones hay que pagarlas, esa seguridad social, esas pensiones de jubilación, todo eso hay que pagarlo, la sanidad, todo, y claro, Hilario, usted ha dicho antes que estamos acostumbrados a subvencionar, somos un país de subvenciones. Pedro, tú, tu visión como economista, fíjense ustedes que me he removido en la silla, porque es una cosa que me preocupa enormemente. Bueno, hay que partir de la base que aquí nada es gratis, todo lo paga alguien. La sanidad, cuando uno va al hospital y lo atienden y no le pasan la factura y va uno y no se ha gastado un duro, eso cuesta mucho dinero. Cuando uno va con su coche por la carretera y va de un punto a otro y va bien con su coche y no pagamos por el uso de la carretera, pero eso cuesta dinero. Que se limpien las calles cuesta dinero. Cuando se va al colegio, los colegios públicos, las universidades públicas, se paga casi nada, apenas una tasa, y cuesta mucho dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que esto lo paga alguien. ¿Y alguien quiénes son? Todos nosotros lo pagamos. En este caso, ¿quiénes son los que pagan? Básicamente los que trabajan, los trabajadores y las empresas son los que pagan. ¿Qué ocurre? Que hay una cosa que se llama déficit público. Déficit público es la diferencia entre lo que se ingresa y lo que se gasta. Hay déficit cuando gastamos más de lo que ingresamos. Si se tratara de una empresa, diríamos que hay pérdida. Pero cuando se habla del sector público, en el ámbito público, es grosero decir que hay pérdida, porque realmente no hay pérdida, lo que es de todos no es de nadie. Entonces lo que hay es déficit. ¿Cómo se financia ese déficit? Bueno, pues como sacamos esa deuda al mercado, pagamos un rendimiento por ello, pedimos prestado a otros sectores, a otras instituciones, a las empresas mismas, a las personas que quieran, lo que se llama deuda pública. A partir de ahí, ¿qué pasa? Que tenemos que generar actividad económica para que, si se genera actividad económica, podamos pagar impuestos, haya más trabajadores trabajando que paguen también impuestos, y esa es la única forma de recuperar
los gastos que hacemos. Por eso, cuando decimos de gasto de 100 y pico mil millones de euros que van a venir de la Unión Europea, hay que diferenciar dos cosas bien claras. Hay dos tipos, por así decirlo, de gasto. El gasto que es improductivo, que es el gasto que va derivado a las subvenciones, a pagar las rentas, a ayudar a los que están en paro, y el gasto que es productivo, es decir, la inversión. Tenemos que buscar un equilibrio para que la inversión es un gasto que genera a su vez ingresos. Y tenemos que hacer, claro que tenemos que paliar el problema que tenemos de un montón de gente que está en el paro y que lo está pasando mal, pero también tenemos que tener una parte de ese dinero en una inversión productiva que nos genere dinero a medio y largo plazo. ¿Cómo qué? Desarrollo de infraestructura, desarrollo de industria, desarrollo en el sector primario. Ese gasto que es el productivo y es donde es más difícil de gastar porque requiere de proyectos y no es fácil tener proyectos en los que invertir. Esos son los que hay que cubrir y no gastarlo todo como se hizo y ustedes recordarán, en el plan Zapatero, que era el Plan España, donde todo el dinero se gastó en proyectos improductivos, es decir, que eran gastos de arreglo o gastos de subvención directa. Aceras. Con lo cual, eso no generaba dinero, no generaba recursos. Ahora mismo estaban diciendo que se inauguró el otro día, o se va a inaugurar, una fábrica por primera vez en España, de producción de pilas, de producción de baterías para el mercado automovilístico, que va a ser del grupo Volkswagen. Y ojo, eso ha levantado polémica. ¿Por qué? Porque, como dicen las regiones, estamos hablando ahora de la España vaciada, de todo eso, dice, no vayamos a concentrar la industria y todas las inversiones en los mismos sitios de antes. Ya. Vamos a diversificar nuestra economía. Recordemos que hay que tener una cierta visión estratégica. ¿Por qué? Porque puede venir una pandemia y nos harán falta fabricar mascarillas, nos harán falta fabricar otras cosas que son sencillas y son simples, pero necesarias. Entonces, lo que se están quejando, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Andalucía, dice, oiga, que nosotros existimos y aquí nosotros queremos desarrollarnos. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a generar riqueza en 10, 15 y 20 años. Bien, le dejo a usted para la tercera parte, señor Esteves. Nos vamos a ir otro poquito a publicidad, volvemos rápidamente y vamos a ver si cerramos en esta tercera parte este tema, creo que de las herramientas del gobierno para abordar la crisis. Así que en breve estamos de nuevo con ustedes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro.
Bien, vamos a la tercera y última parte de este programa Al Día de Noticias que produce TACA Televisión y Nortevisión. Antes Pedro acabó hablando de la localización y la deslocalización. Estoy completamente de acuerdo que la deslocalización es muy importante. Lo que no se puede es mandar todo fuera donde el salario del trabajador es casi cero, y hay que producir también en zonas como aquí, porque no teníamos respirador, no teníamos mascarilla, no teníamos aguja, no teníamos absolutamente nada. Y eso la culpa la tiene el gobierno por un lado, porque no es capaz de incentivar a los empresarios para que se ocupen de ese tema. Y otro tema importante que hay que recordarle a los que nos escuchan, a los que nos ven, es que el régimen general Franco, en los años 40 y 50, ¿por qué el País Vasco y Cataluña florecieron tanto? Pues sencillamente porque para evitar temas políticos llevó al País Vasco y a Cataluña las grandes industrias. Así de claro y sencillo. Y ahora me huele un poco que este gobierno está haciendo lo de las pilas con Volkswagen para los coches eléctricos, para un poco suavizar, tantear, tranquilizar a que en Cataluña se va a hacer eso. Y yo creo que estoy de acuerdo con el resto de España y dice, bueno, ¿y a mí qué? ¿Y de lo mío qué? Señor Esteves, le doy a usted la palabra. No, yo es que hablar de lo mío qué no vale la pena, porque los gobiernos... No, perdón, hablamos como Canarias, ¿y de lo mío qué? No, es que ¿De Canarias qué? Los gobiernos cuando se plantean hacer inversiones de cara al futuro, yo creo que tienen que ver la situación en que se encuentra cada una de las autonomías, las regiones, por ejemplo, pero aunque hay cosas que son insostenibles, por ejemplo, en Canarias, nosotros tenemos un 25% de paro desde hace montones de años. Esta es la mayor de las mentiras que estamos diciendo, que están diciendo nuestros políticos permanentemente. No pueden haber aquí 300.000 parados si no hay un caracazo sobre la marcha. ¿Qué es lo que sucede? Que esta gente que están parada están haciendo otros trabajos, con lo cual están doblemente, el gobierno se está engañando a sí mismo y está perdiendo recaudación. Porque vale más que esa gente esté legalizada, esté en situaciones y contribuya con ese dinero que recibe bajo cuerda, dinero, vamos a llamarle dinero negro, que aporte, como aporta el que está trabajando a la seguridad social y a sus cosas. Aquí hay que hacer lo mismo. No se puede seguir teniendo esa cifra de parados que es falsa. Eso ya hay que aclararlo. En segundo lugar, y todos ellos deben tener proyectos de futuro para ahora poner sobre la mesa al gobierno central, al gobierno europeo, quiero estos proyectos. Antes hablábamos del tema Zapatero. ¿Qué es lo que sucedió con el tema Zapatero? Que muchos ayuntamientos, muchas autonomías y muchos cabildos, como era un dinero que venía desde arriba, hicieron proyectos tontos, en vez de hacer proyectos que tuvieran futuro. La culpa no fue de la idea de Zapatero, la culpa fue de aquellos que recibían el dinero, que no supieron emplearlo para sacarle rentabilidad y en lo que le produciera más, sino en hacer tonterías como hemos visto en la mayoría de los municipios. Esto hay que desecharlo. Con las necesidades que tienen, que digan que no tienen proyectos preparados para atender, me ratifico lo que llevo 40 años diciendo. Carecemos de políticos que piensen en Canarias y que tengan proyectos para y por Canarias. Y esto Canarias tiene que entenderlo. Y los que están ahí tienen que hacerlo. Es decir, gente que lleva 40 años en política y que no ha hecho nada, ¿cómo se van a iluminar ahora de la noche a la mañana para que le demos un cambio a la economía canaria, para que abramos otros cauces distintos al del turismo, si no lo han hecho todo el tiempo que llevan? Ese es otro problema que en los minutos que nos quedan me gustaría tocarlo, cambiar radicalmente, el tema de los políticos y la política. Estoy de acuerdo contigo, Hilario, y eso hay que fijarse. Déjeme que le diga que hay posibilidades, que se pueden hacer muchas cosas en Canarias para que esto cambie, pero tiene que empezar porque los que nos gobiernan bajen en la realidad de Canarias, se olviden de ayudar a lo que siempre han ayudado, a los 3 o 4 grupitos de presión que se mueven en torno a ellos, y se centren en que tenemos una agricultura, una ganadería y una pesca, unos sectores primarios que pueden ser muy productivos. Mire, en pesca solo se han gastado algo así, mientras estuve metido yo en el tema, como 8.000 millones de pesetas. Ojo, escuche, 8.000 millones de pesetas en estudios de cosas que se pueden realizar y llevar a cabo en Canarias y que son rentables, y no se ha materializado o se ha puesto en práctica ninguno. ¿Motivo? El motivo, pregúnteselo a los políticos, porque yo no soy político, yo me encargaba de, como ahora, de decir lo que yo creía que era verdad, y ahí están, no se ha desarrollado ninguno. El último, que era de cachondeo,
lo que aquí en Canarias llamamos vulgarmente la mar, la famosa polla burro, esos tentáculos que se crecen en el mar, que tienen unos precios desorbitados en Japón, sobre $50 el kilo. Esto se ha hecho un estudio para hacerlo en cautividad. Se puede producir en cautividad. Han habido señores que han querido trabajarlo en Canarias, han tenido que marcharse, lo están haciendo en Huelva. Cuando hay una masa de consumo que la producción que hagamos de 100 o 200 o 1000 toneladas mensuales lo van a gastar. ¿Por qué no lo desarrollamos en Canarias? Hablábamos la almeja canaria. ¿Se puede hacer en cautividad? Se gastaron unos 500 millones de pesetas en el hacer el estudio. Pues no se trabaja porque dice que es una especie protegida. Y le sigo hablando y se asusta. Bien, parece que estamos los tres de acuerdo, por una vez y que siente precedente, que tiene solución el tema. Tiene mucha solución. Y con la agricultura igual. Tiene solución, Pedro. No, lo que uno puede hacer es que no nos permitan matar reses en Canarias y traigamos las reses de fuera, la carne de fuera. Yo lo que quiero poner sobre la mesa, no sé si habrá tiempo hoy, pero lo dejo, y ya vamos todos pensando, quien nos está viendo y nosotros también, es que habla usted de los políticos, llevan 40 años, y toda esa historia. Yo creo que hay una cosa que a mí me ha sorprendido, que en la provincia hermana y fraterna de Tenerife, esos tapones políticos prácticamente no existen. O sea, tenemos casos que estás unos años en la política, 10 años, 15 años, y al final van viniendo unas nuevas generaciones de futuros políticos, y eso hoy le está dando su fruto a la isla de Tenerife. ¿Por qué? A la provincia, fundamentalmente de Tenerife. ¿Por qué? Porque estás tú, pero llega un momento en que tú te retiras, te ocupas de otras cosas dentro de la política, dentro de tus lobbies, pero viene otro equipo detrás de gente joven. Y eso aquí en Gran Canaria no ocurre. Y si observas... yo creo que usted está confundido. Pero déjeme, puedo estar confundido, pero al final me lo rebate usted. Pero ¿qué pasa en Gran Canaria? Pues que está usted, y venga y dale, y sigue, y es usted un tapón. Es usted un auténtico tapón. Y no quiero dar nombres para no ofender a nadie, pero es un auténtico tapón. ¿Y qué pasa? Que la gente que está alrededor, con una gran formación, tal vez sin su experiencia por sus años, pero con una inmensa formación, y mucho más que la suya, que puede resolver temas, que puede planificar el futuro, no lo hace porque nadie le dice, oiga, señor Esteve, ya usted, su época ha acabado. Usted no puede estar toda la vida aquí. Y eso es un tema que creo... que los veo a todos decir con la cabeza que sí, a Hilario con una sonrisa socarrona, de buen majorero, pero esa es la realidad, y me gustaría, en el tiempo que nos queda, si ustedes creen que estoy equivocado o que los tapones están en nuestros políticos, en la inmensa mayoría de nuestros políticos, porque se ve, son los mismos. Con su permiso, voy a hacer una puntualización. Yo creo que no es un problema de quién esté, que usted se refiere a quién esté en la primera plana de la vida política, sino que se le dé bola a los que están detrás. El problema en Canarias y en Gran Canaria concretamente está en que hay poca generosidad entre los partidos. Es decir, basta que uno sea de un partido y haga una política para que cuando venga el otro, como no es de los míos, lo desechamos aunque sea bueno. Por eso decía yo que hace falta generosidad. ¿Y generosidad para qué? Para si hay algo que va bien o algo que se ha consensuado, seguir hacia adelante. La política necesita estabilidad. Estabilidad no es que esté siempre el mismo político o el mismo partido, sino estabilidad en los grandes asuntos, en las cosas que de verdad importan a la sociedad, porque no nos olvidemos que los políticos son servidores públicos. Y el hecho de que esté fulanito singlanito 40 años delante, siempre que haya renovaciones detrás, no pasa nada, porque en algún momento dado cambiará. El problema es que haya ese relevo generacional y que se incorpore savia nueva a esas máquinas políticas. Banquillo, en una palabra. Banquillo, sí, señor. Esteve, acabemos. Lo que hablábamos, es decir, lo que usted muchas veces menciona, esos famosos, aquellos consensos de los pactos de la Moncloa, cada vez se ven menos consensos. En esta ciudad. ¿Pero por qué? Porque lo que acaba de decir Pedro, es decir, no, los políticos cada uno va a meter su pata en hacer su obra, y cuando el otro ya la ha metido, en vez de sacar y dejar aquella obra, buscar que se note lo menos posible, pues lo que hacemos es cambiamos, tiramos ese dinero y empezamos a hacer otra cosa nueva. Usted recordará
Usted estuvo en un pleno en Telde, en el cual no había plan de ordenación en Telde y había que aprobarlo. Los que pidieron que se llevara cuanto antes al pleno y se aprobara, cuando se llevó al pleno para aprobarse, votaron en contra de que lo aprobaran. Correcto, afirmativamente. Por citar un ejemplo de Telde, y nos vamos a la ciudad de Las Palmas y pasa lo mismo, pasa en todos sitios. Lo que usted decía en Tenerife, yo quería matizarle que solo se da, Tenerife no tiene una provincia, Tenerife tiene una isla, y son ellos para Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. El resto de Tenerife y el resto de las islas de la otra provincia están igual de mal que en esta provincia. Y ese es el problema que la gente sigue sin entender. Y después lo malo de que usted decía, los políticos de Gran Canaria y de Lanzarote y de Fuerteventura, con migajas se conforman y no son capaces de unirse para decirle a Tenerife, mire, usted después de 40 años no ha hecho nada en política en Canarias y no debe seguir en política en Canarias. A ver, dígame usted que ha hecho Coalición Canaria, que no sea endeudar más Canarias, tener Canarias peor que lo que ha hecho. Y mire, le cuento una tontería. Cuando se firmó el primer acuerdo de la Unión Europea con Marruecos, que don Manuel Hermoso era presidente de esta región, no, estábamos en Bruselas siguiendo las negociaciones y nos convocó a una reunión en el hotel que se está quedando porque se había firmado el acuerdo al mediodía, para decirnos que había que exigir compensaciones. Desde el momento que le dijimos, mire, vamos a pedir conocer el acuerdo por ver la letra pequeña y por ver las cosas que hay detrás, pero pedir compensaciones por algo que el sector lo ve interesante y necesario me parece un absurdo. Habrá que pedir compensaciones por otro motivo, pero no por este. Lo hicieron presidente de la RUP, de las regiones ultraperiféricas, y se acabó el pedir compensaciones. Bueno, estamos llegando ya al final de este programa. Yo creo que ha sido hoy un programa muy interesante, creo que ha valido la pena, por eso con un poco de canas que tengo ya, el título es Herramientas del Gobierno para afrontar la crisis, que yo espero que los gobiernos y el Gobierno de la Nación y el Canario sean conscientes de que no nos pueden seguir apretando con impuestos, no se nos puede seguir atrullando con la situación, porque si no se nos da un margen para caminar, para coger un poco de aire y poder respirar y poder salir adelante, realmente la situación no será buena, y yo creo que es una auténtica pena de que después del esfuerzo que han hecho las generaciones anteriores, esto se nos puede ir al garete, ¿no? Y yo creo que entre todos poniendo nuestro granito de arena, nosotros desde nuestra modestia también ponemos nuestro grano de arena, somos críticos, también aplaudimos cuando hay que aplaudirlo, y la realidad palpable es la que es, ¿no? Y a mí me gustaría, traje unos recortes de prensa que no ha habido tiempo, pero hombres como Bill Gates habla ya de que hay que prepararse para una próxima pandemia y explica cómo hacerlo. Eso va muy relacionado con las políticas y las herramientas del gobierno. Antes usted hablaba de los think tanks, de los centros de pensamiento, que también se lo han mandado a ustedes, pues es otro modo de pensar e intentar sacar adelante los temas. Los de ellos. Bueno, yo creo que todos, señor Esteves. Hay también otro tema, que es la otra cara de la gran apuesta europea en el mercado laboral, una recuperación sin empleo. Yo esto nunca lo he entendido. No sé cómo se va a recuperar sin empleo el tema Europa. Pues claro, el empleo es fundamental. Si recuperamos y a ver cómo pagamos a los que están en desempleo. Hay cosas que... Yo se lo explico, es muy sencillo. ¿Puede haber recuperación económica? Sí. ¿Puede que se haga sin la generación de empleo que en otros años y en otras ocasiones se hubiera generado? También. ¿Por qué? Porque se han invertido muchísimo dinero en sustituir capital por personal. Entonces, ¿cuál es el personal? ¿Cuáles son los trabajadores que más sufren en esta crisis? ¿Los menos cualificados o los que están en sectores en declive? Hay una cosa que se habla muchísimo, que si la recuperación iba a ser en V, en W, en una U alargada tipo bañera. En K en algunos casos. Pero en este caso está clarísimo, y no en algunos casos, es en K. En K, donde va a haber sectores que van a subir como una tralla, apenas se mejore esto y la vacuna se generalice, y hay sectores que van cuesta abajo y sin freno. Y el personal, los trabajadores de ese sector y todas las empresas de ese sector se van a ir al garete. ¿Por qué? Porque están
fuera del mercado, están en Orsay, que decían antes la gente. Por eso puede haber recuperación y no generación de empleo. Hilario, ¿algo para acabar? No, yo esperar, decir que Canarias tiene futuro, que España tiene futuro, pero que los que no tienen son los que nos gobiernan. Bueno, para acabar yo creo que, vuelvo a repetir lo de antes, creo que hay futuro, hay que tener un poquito de paciencia. Estoy seguro que cuando nos vacunen, no sé si al 60, 70, 80%, pues podamos ya venir turismo. Ojo con lo que nos viene, cuidado con lo que nos viene y preparémonos por si hubiera otra oleada. Gracias por estar con nosotros. Esperemos que haya sido un programa del agrado de ustedes y volveremos próximamente. Muchas gracias.